Muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo a la doctora Lina Andrea Hernández, directora de la UNAT, a la licenciada Sonia Rojas, también eh, profesora e investigadora de la UNAT, de la Universidad Abierta y a Distancia. Un cordial saludo a toda la comunidad que nos sigue por las redes sociales, a los jóvenes que están conectados a través del link que se generó desde el Consejo Municipal, a cada uno de los jóvenes que atendieron a la convocatoria y a la llamado para el día de hoy, a la personería municipal que vemos aquí en cabeza de la doctora Diana, si no me equivoco el nombre, Tatiana, perdón. Eh, lo mismo a los funcionarios de la Secretaría de Familia y Desarrollo Social, bienvenidos, a los colectivos y a todas las personas que están conectadas y que nos acompañan el día de hoy acá, a la concejala Daniela Bastidas, que nos está acompañando, a la concejala Paula, que hace parte de la comisión, a mis dos compañeros y tres compañeros, el concejal Pedro Alvarado, el concejal Damián Rincón y el concejal Camilo Calderón, un cordial saludo. Secretaria, por favor, hacer llamado a lista para la verificación del quórum, siendo las 4:10. Muy buenas tardes, honorables concejales, miembros de la Comisión Accidental de Juventudes, funcionarios de la administración, funcionarios de la Universidad UNAM, jóvenes que nos acompañan, funcionarios de la personería. Presidenta, me permite informar que abro registro para hacer llamado a lista y verificación del quórum, siendo las 4:10 del 14 de agosto de 2025. Honorable concejal Paula Andrea Quiroga Cuervo. Buenas tardes para todos, presente. Honorable concejal Luz Ángela González Salamanca. Presente. Honorable concejal Anderson Damián Rincón Peña. Muy buenas tardes para todos y todas. Damián Rincón, Partido de la U, presente. Honorable concejal Pedro Paulo Alvarado Tinjacá. Muy buenas tardes para todos. Pedro Pablo Alvarado Tinjacá, Partido Conservador, presente. Honorable concejal Camilo Andrés Calderón Pinzón. Muy buenas tardes para todas y para todos. Presente Camilo Calderón Pinzón, Pacto Histórico. Presidenta, me permite informar que contestan el llamado a lista 5 honorables concejales de los 5 miembros integrantes de la Comisión Accidental de Juventudes. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio. Señora secretaria, habiendo quórum decisorio y deliberatorio, por favor, siga con el orden del día. Segundo, presentación, me permito dar igual lectura al orden del día. El orden del día programado para el 14 de agosto de 2025, primero llamado a lista y verificación del quórum, segundo, presentación del diagnóstico situacional de la juventud de Zipaquirá a cargo de la Universidad Abierta y a Distancia UNAT, tercero, intervención de jóvenes, cuarto, llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. Segundo, presentación del diagnóstico situacional de la juventud de Zipaquirá a cargo de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAT. Gracias, señora secretaria. Le damos nuevamente una bienvenida a la Universidad UNAT, a su directora, la doctora Lina Andrea Hernández, y a la licenciada Sonia Rojas, los cuales, pues, como ya todos sabemos, desde hace 2 años están haciendo un procedimiento, hicieron un procedimiento de la mano con la administración municipal, donde arrojaron unos resultados importantes que creo que es la base fundamental para la formulación de la política pública, sirve como instrumento y creo que los jóvenes deben estar informados de lo que encontró la universidad de la mano de la alcaldía y para eso hicimos esta invitación. Entonces, bienvenida, doctora Lina Andrea Hernández y licenciada Sonia. Tienen el micrófono abierto para realizar la presentación respectiva a los jóvenes y a las personas que están conectadas y a los funcionarios y personas que nos acompañan aquí en el recinto del Consejo Municipal. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos, honorables concejales, concejalas, jóvenes de todo el municipio y los invitados en forma general. Bueno, hoy venimos a presentarles el resultado de la investigación que desarrolló la UNAT desde el año 2023 en el marco de una convocatoria interna de la universidad.
Esta investigación se denominó Diagnóstico Situacional de las Juventudes del municipio de Zipaquirá. Empezó a desarrollarse en la administración pasada, en el año 2023, y culminamos este año ya presentándoles a ustedes un informe consolidado que hoy se encuentra publicado en la página del Observatorio de Juventudes para consulta de cada uno de ustedes, y además informarles que ya la Secretaría de Familia y de Desarrollo Social también expidió constancia de la entrega de ese documento, que finalmente también era uno de los requisitos para cumplir con los productos solicitados por parte de la universidad. Quiero hablarles del equipo que conformó esta investigación. Adelante. El equipo estuvo conformado por los investigadores de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Juan Sebastián fue el investigador principal, quien desafortunadamente hoy no nos puede acompañar, pero tenemos una vocera del equipo que es la docente Sonia Rojas, junto con otros docentes y además también estudiantes egresados del programa de sociología. De parte de la alcaldía de Zipaquirá, también contamos con una investigadora que fue Luisa Fernanda Cañón Infante, quien estuvo a cargo de una de las líneas de investigación, pero que adicional desempeñó un papel fundamental también en todo este proceso. Eso quiere decir que si bien la investigación no fue financiada directamente por la Secretaría o por la Alcaldía, la Secretaría sí facilitó investigadores y además, pues el acceso a la comunidad, que también para nosotros como universidad es muy importante, ¿no? Contar con ese capital relacional que tiene pues la Secretaría de Familia y de Desarrollo Social. Y la investigación, pues una pequeña financiación por parte de la universidad, que estuvo destinada no solo al desplazamiento de los investigadores, sino también a la socialización parcial de los resultados que se realizó en el año pasado en el marco del Congreso Internacional que realiza la universidad. Para que puedan conocer el enfoque metodológico y teórico de la investigación y además despejar las inquietudes que puedan tener sobre este informe, pues qué más que escucharlo directamente desde una de las investigadoras, la docente Sonia Rojas, quien además hizo un esfuerzo bien grande para poder sintetizar la investigación, porque pues hoy no podríamos presentarla en su totalidad, para eso está público el informe para consulta de todos, pero sí los principales hallazgos y poder clarificar también ese enfoque teórico y metodológico en el caso de que hayan inquietudes sobre ello. Adelante, profe. Tiene la palabra la licenciada Sonia Rojas. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Me están escuchando bien? Bueno. Ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, con este contexto de quienes participamos en esta investigación, quiero entonces mostrar un poco cómo fue como el proceso metodológico, sin antes hablar pues de quiénes son y quiénes configuran esta población tan importante que es 39.240 jóvenes de 161.445 habitantes de Zipaquirá según proyección del DANE para 2024, en donde hay una paridad de género 50, casi 50 entre mujeres y hombres. Vemos también como la diferencia en zona urbana y zona rural, en donde el 84% se encuentra habitando la zona urbana y el 16% la zona rural. El diagnóstico situacional contó pues con una metodología robusta en donde tuvimos la oportunidad de desarrollar un enfoque mixto de investigación que implicó aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas, en donde se hizo un análisis muy extenso de fuentes nacionales de información, fuentes oficiales que tienen información oficial de diferentes indicadores en salud, educación, medio ambiente y demás, en donde pues pudimos procesar 62 indicadores de fuentes como DANE, MinSalud, CISBEN, el Ministerio de Educación Nacional, Juaco, Terridata y otras que nos permitieron pues tener esa información oficial, digamos, de cómo están las y los jóvenes de Zipaquirá en diferentes áreas.
Se descarga toda la data de estas bases de datos nacionales, se procesa lo que corresponde a Zipaquirá para personas de entre 14 y 28 años, con relación a 62 indicadores en 9 líneas de investigación que ya las vamos a conocer. Se realizaron 14 entrevistas con funcionarios y funcionarias públicas de la actual administración municipal, si bien nosotros iniciamos este proceso en el 2023 con el gobierno anterior, pues ya con la visión que tienen los nuevos funcionarios y con esta nueva administración, pues se tiene también una visión de los avances que se ha tenido en diferentes áreas y también jóvenes que han sido reconocidos por su liderazgo en cada una de estas líneas de investigación. Pudimos también encuestar a 464 jóvenes para generar información cuantitativa complementaria de algunos datos que no encontramos en fuentes de datos o en bases de datos nacionales. También tuvimos la oportunidad de realizar mesas de diálogo participativas, tal vez la técnica de investigación más importante porque fue la que nos permitió llegar a casi todos los espacios donde podíamos ubicar juventudes y escuchar no solamente sus problemas y sus necesidades, sino lo más importante, las soluciones que ellos y ellas plantean para estas situaciones y que ojalá queden condensadas en esa política pública de juventud. Logramos desarrollar 26 espacios de diálogo con la participación de 930 jóvenes en las 5 comunas y 3 corregimientos de Zipaquirá, en diferentes instituciones educativas públicas y privadas, en universidades presentes en el municipio. En ese momento ya sabemos que hemos ampliado también la cobertura, ya lo vamos a ver en el tema de educación. Beneficiarios de programas sociales como Renta Joven, Renta Ciudadana, mujeres jóvenes que participan de los programas de la Casa de la Mujer, escuelas de formación artística y deportiva, fundaciones de discapacidad, por supuesto, las instancias de participación juvenil, consejo, plataforma, y bueno, ahí, ahí están las demás, ya ahí no alcanzo como a la lectura. Entre otros, ¿no? Para nosotros también fue importante llegar a estos, digamos, centros educativos de formación diferencial que tiene, digamos, ciclos, aceleración, flexibilización, pero también a todo lo que es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes a través de la Asociación Cristiana de Jóvenes, pudimos acceder también a esta población. Bueno, ya vamos a presentar entonces los resultados más generales que consideramos un poco pues, más importantes que pueden interesarle a nuestros jóvenes. Esta presentación pues también esperamos que se pueda publicar y quede como manera de informe ejecutivo de este informe más robusto que tiene más de 180 páginas y bueno, tratamos de condensar lo más importante aquí en 2 diapositivas por cada una de las líneas de investigación. Entonces la línea de educación, tecnología e innovación, algunas cifras relevantes, encontramos que el 58.49% de los graduados accedieron inmediatamente a la educación superior en 2024, con un incremento del 12% respecto a 2020. Esto es educación nacional. Entonces vemos que ha habido un crecimiento sostenido en términos de tránsito inmediato a la educación superior. Ha habido también un crecimiento en cuanto a la cobertura de educación superior que llegó en el 2024 a 48.11%, la más alta desde 2016. Un 89% de los jóvenes usa su celular todos los días, es como el medio tecnológico más usado. Eso es con base en la encuesta local aplicada a jóvenes, en donde solamente el 3.8% utiliza, digamos, las tecnologías o el Internet para procesos de aprendizaje. Esto pues teniendo en cuenta que también se evalúa el tema de la tecnología y la innovación. El nivel educativo más alto alcanzado, pues no tenemos un censo más actualizado, sobre el de 2018 vemos como la media académica o clásica es la que mayor porcentaje tiene con un 35%, también está la básica secundaria y realmente solo el nivel universitario llega al 23%. Entonces, si bien hemos avanzado en términos de tránsito a la educación superior y en cobertura de educación superior y hemos visto cómo este año llegaron incluso 2 universidades nuevas con nuevos programas, un esfuerzo pues bien importante se hace desde la administración municipal y el gobierno nacional. Sin embargo, el 50% de los jóvenes y las jóvenes de Zipaquirá siguen sin acceder a la educación superior y pues digamos que ese esfuerzo sostenido que se ha venido dando en los últimos
pues debe mantenerse, ¿no? Y ya estamos llegando al 60%, que es muy bueno en términos de tránsito armónico, y pues la idea es seguir avanzando. En cuanto a cobertura en educación ya básica, secundaria y media, tenemos 115% en el 2022 para básica secundaria y media 83.95 en el 2022, que es pues la última cifra que pudimos sacar de fuentes nacionales. En cuanto a las problemáticas y soluciones en educación, resumimos en este párrafo las problemáticas identificadas en las mesas de diálogo y entrevistas, en donde los jóvenes enfrentan falta de orientación vocacional. Eso es algo muy reiterativo dentro de las visiones o las opiniones que dieron las y los jóvenes en estas mesas de diálogo. Encuentran barreras económicas para acceder a la educación superior. Entonces, si no hay posibilidad de entrar a una universidad en Zipaquirá, pues lo que acarrea el desplazamiento a Bogotá o a otras ciudades para poder acceder. La brecha digital y la poca conexión entre formación y mercado laboral. Entonces ven cómo estudian una carrera, pero realmente no encuentran salida para esa carrera en el municipio de Zipaquirá, con un limitado seguimiento a egresados. Frente a estas problemáticas, encontramos expresiones que son textuales en las mesas de diálogo, como falta de ingresos económicos, no hay cobertura de programas académicos en Zipaquirá, que reflejan una preocupación sobre la insuficiencia de alternativas educativas locales. Ante esto, yo quiero mencionar que las recomendaciones que se van a mostrar el día de hoy surgen de una triangulación entre lo que los jóvenes y las jóvenes proponen especialmente, pero también de lo que pues nosotros como equipo de investigación también podemos proponer para esa política pública de juventud. Entonces hay una mezcla un poco como de esa, incluir la orientación vocacional como parte del currículo escolar, ampliar becas, subsidios y programas como el Fondo de Educación FES, fortalecer la infraestructura tecnológica en las instituciones educativas, implementar centros de innovación y capacitación en competencias digitales y crear alianzas entre colegios, universidades y empresas para pasantías y mentorías. En cuanto a ocupación, capacidades laborales y emprendimiento, aquí sí tenemos un dato pues un poco más sesgado, que es el del CISBEN. Sin embargo, sabemos que la mitad de la población en Zipaquirá está dentro de la base de datos, pues siempre es una muestra representativa. Digamos que también en el caso de jóvenes, más o menos 23.000 están cisbenizados y no todos están en categorías A y B, están realmente distribuidos en las 4 categorías, por tanto, pues podemos dar cuenta acá de que sí es representativo. Solo el 27.6% de los jóvenes cotiza pensión, el 72.7% trabajan en empresas privadas, o sea, son empleados, pero muchos bajo esquemas informales. Además, según la encuesta que aplicamos a nivel local, el emprendimiento joven se centra básicamente en el comercio de productos. Los desafíos enfrentados por los jóvenes, que podemos ver también en pantalla y que surgen de todo este proceso de análisis de mesas de diálogo y entrevistas, es falta de oportunidades laborales, aperturas de empleo locales insuficiente, migración forzada por mejores perspectivas, es decir, muchos jóvenes que viven acá pero no trabajan acá, malas condiciones laborales, largas horas de trabajo con bajo salario, condiciones laborales precarias, asimismo. Los jóvenes luchan por ganar experiencia, lo que ellos y ellas dicen, pero los empleadores priorizan candidatos con experiencia. Entonces hay una alta demanda de experiencia laboral que pues no se compadece con lo que realmente los jóvenes pues pueden necesitar. Capital y capacitación insuficientes y falta de apoyo a emprendimientos. En cuanto a las recomendaciones, se propone crear programas de primer empleo, pasantías y nuevamente el tema de orientación vocacional sigue siendo, eso fue reiterativo, impulsar formación superior y digital vinculada al mercado laboral local, facilitar acceso a créditos y mentorías para emprendimiento joven, fortalecer el empleo formal, la seguridad social y educación dual, es decir, teórico-práctica, que realmente les permita a las y los jóvenes pues acceder a esas prácticas y pasantías y ojalá pues pagas para que ellos puedan desarrollar y poner en práctica esos conocimientos teóricos que han adquirido, y de diversificar la economía e impulsar la innovación con apoyo financiero, mentorías y redes colaborativas.
Vemos aquí también algunos testimonios de las y los jóvenes en donde nos dicen que la principal barrera, o podemos identificar que la principal barrera laboral es la exigencia de experiencia por parte de las empresas, en donde expresiones como piden mucha experiencia y por la simple razón de ser jóvenes y no tener experiencia, pues no se puede acceder a empleo. En cuanto a ruralidad y ambiente, voy corriendo, me disculpan, es que son 9 líneas. En cuanto a ruralidad y ambiente, encontramos que en la proyección que hace el DANE frente a la población de Zipaquirá, encontramos que de 18.1 baja la población, es decir, se incrementa el número de jóvenes total, ¿cierto? Pero disminuye la población en el área rural, bajando del 18.1 al 15.8. Aunque la población juvenil ha crecido, el porcentaje de jóvenes en zonas rurales ha disminuido ligeramente, lo que indica una tendencia de concentración en áreas urbanas y bueno, eso pasa a nivel nacional, ¿no? Ahí encontramos en las mesas de diálogo y entrevistas que la falta de oportunidades fomenta la migración del campo a la ciudad, en donde encontramos que la infraestructura rural es precaria, que existen vías en mal estado, servicios de salud y educación insuficientes y acceso limitado a Internet, y especialmente algo que fue muy mencionado es a espacios recreativos y deportivos. En San Jorge, cuando fuimos a hablar con los chicos y chicas del IEM San Jorge, nos decían que la única cancha que tenían incluso mantenía cerrada y que ellos tenían que meterse como por un hueco. Entonces, el hecho de que sean chicos del campo no quiere decir que estén solamente trabajando en el campo, también necesitan divertirse, hacer deporte, entonces eso es muy importante. La principal problemática ambiental identificada en la encuesta que aplicamos a nivel local es la acumulación de basuras con el 22%. Las alternativas de solución propuestas, entonces, en términos de infraestructura y servicios, es mejorar vías terciarias y terminar obras inconclusas, también para todo el tema de comercialización de los productos que puedan generar nuestras juventudes, implementar sistemas de gestión de residuos y tratamiento de aguas residuales, desarrollar espacios deportivos y recreativos con participación comunitaria, y algo que pues nos parece importante es implementar centros móviles de atención integral para jóvenes rurales que pues atienda todos los temas relacionados con salud mental, educación y demás, y o sea, que toda su oferta se pueda llevar, digamos, a través de estos centros móviles. En cuanto a la gestión ambiental, crear políticas integrales de residuos sólidos con enfoque de economía circular, abordar la contaminación urbana desde infraestructura, pero también y especialmente desde cultura ciudadana que haga partícipes a las y los jóvenes en esos procesos, y promover la educación ambiental contextualizada y la participación juvenil activa en esos procesos de educación ambiental y de voluntariado ambiental, que por supuesto sabemos que ya hay algunas organizaciones juveniles que están trabajando en ese tema en Zipaquirá. ¿Qué dicen los jóvenes? Nosotros como jóvenes tenemos nuestra labor rural, que es igual de importante a la de la ciudad. En términos de juventud y esa relación que hay campo-ciudad, para mí el camino es exaltar la importancia de la labor campesina en los colegios. Esa también es una propuesta concreta que nos hacen nuestros jóvenes. En cuanto a salud integral, bueno, salud fue una línea muy amplia, pero pues aquí sacamos como 3 ítems que consideramos importantes, y es como en el 2021 el 55.7% de jóvenes consultó por enfermedades musculoesqueléticas y cardiovasculares, según el RIPS, fue como la causa principal por la que hubo consultas médicas por parte de jóvenes entre 14 y 28 años, y en la encuesta que aplicamos a nivel local, nos dicen que el principal motivo de consulta fue dolor de espalda, cuello, con un 26% fue la más importante causa. Esto puede estar asociado al sedentarismo y al uso excesivo de pantalla. En cuanto a la incidencia, en cuanto a la salud mental, que es tan importante y las y los jóvenes han solicitado tanto poder tener ese proceso de acompañamiento en salud mental, desde nuestra política de salud mental, por supuesto, también, y la posibilidad de que estas políticas públicas se articulen, eso es muy importante. Tenemos una incidencia de intento de suicidio en adolescentes del 22.6 en 2022, que aumenta a 27.6 en 2023 por cada 100.000 habitantes, según Civigila.
En cuanto a consumo de sustancias psicoactivas, el Hospital Universitario de la Samaritana en 2023 aplicó una encuesta a 6.000 jóvenes, más de 6.000 jóvenes, estuvo casi en todos los colegios oficiales y algunos privados, encontrando que no es la marihuana el consumo más alto, de hecho la marihuana tiene el 6% en el último año, sino que es el alcohol con el 45.1% que fue consumido por los jóvenes en el último mes. Mientras que el tabaco lo consumió el 7% en el último año. Entonces, digamos que mientras las y los jóvenes deben salir a los parques, a las canchas, a consumir de pronto otras sustancias como marihuana y demás, en su casa están accediendo fácilmente en las fiestas, porque eso es lo que mencionan en ese estudio, en fiestas, en esas reuniones como más familiares y digamos que no pasa nada, ¿no? Entonces, creemos que hay que fortalecer el trabajo que se puede hacer con las familias de concientización alrededor del alcohol, que sí es una puerta importante para otras drogas y que pues se pueda, digamos, aportar a que este consumo pueda reducirse. En cuanto a las soluciones, pues encontramos la promoción integral de hábitos saludables en los jóvenes, fortalecer programas y prácticas saludables en la vida diaria juvenil, fortalecer los servicios de salud mental para jóvenes, ampliando atención psicológica, priorizando prevención y detección temprana de ansiedad, depresión y conductas suicidas. En cuanto al abordaje del consumo de spa, implementar enfoques alternativos y activos, combinando educación, reducción de daños, acompañamiento comunitario y, por supuesto, fortalecimiento familiar, si vemos cómo el consumo fuerte es el alcohol y están aceptados socialmente. ¿Qué piensan los jóvenes? El suicidio es uno de los problemas con más frecuencia, ya que los jóvenes no son escuchados y no solo por esto, sino también por el miedo, lo cual afecta a la salud mental, causando problemáticas como el suicidio por poco acompañamiento, a lo que evidenciábamos en las mesas de diálogo. En cuanto a equidad de género y diversidad, encontramos el tema de la violencia basada en género, en cómo en el 2022 el 92.5% de los casos de violencia de género fueron contra mujeres, en donde la violencia física es la más reportada, seguida por la violencia sexual y psicológica, y en donde los principales agresores son parejas y exparejas. En cuanto a madres jóvenes, tenemos que el 12.5% de las jóvenes ha tenido hijos nacidos vivos, y que la maternidad temprana y la tasa de embarazo adolescente según el CISBEN para jóvenes que están en la base de datos está por el mismo 12%. Y la maternidad temprana afecta su educación, empleabilidad y bienestar emocional. Y las y los jóvenes LGBTIQA+, no hay datos oficiales, no fue posible realmente acceder a datos oficiales sobre violencia hacia esta población, aunque se conocen casos especialmente contra personas trans. Nos dicen las y los jóvenes que la institucionalidad no incorpora de manera integral a las personas LGBTIQA+ en las políticas públicas, limitándose a acciones puntuales y fragmentadas. La desconfianza hacia las instituciones es alta por falta de rutas claras y espacios de participación. Recomendaciones clave: crear rutas de atención claras y pedagógicas para violencias basadas en género, capacitar a funcionarios públicos en enfoque de género e interseccionalidad, articular políticas públicas de juventud, género, salud, empleo y educación para pues potenciar esos esfuerzos y esos recursos especialmente y no digamos desarrollar acciones aisladas y desarticuladas, diseñar programas con enfoque diferencial para mujeres rurales, madres, adolescentes y personas trans, y fortalecer la participación ciudadana y construir confianza con organizaciones feministas y LGBTIQA+. ¿Qué piensan los jóvenes? Que hay una oferta institucional muy limitada en cuanto a actividades culturales, empleabilidad o estudios, y debe existir una agenda más cercana a los derechos de las mujeres y las diversidades de género. Es como una expresión que sacamos de alguna de las mesas de diálogo. Organización, incidencia y participación juvenil. Creo que es muy importante esta línea, ya que aquí se encuentran muchas y muchos y muchas jóvenes que están
claramente haciendo parte de estas instancias y organizaciones, en donde encontramos que en cuanto a las instancias de participación juvenil, que son las institucionalizadas, las que están establecidas en la Ley Estatutaria de Juventud, solo el 12.69% de los jóvenes que estaban habilitados para votar en Zipaquirá participó en la elección del Consejo Municipal de Juventud e incluso fue un poquito más alto que a nivel nacional, que fue solo el 10%. Pero sí, este Consejo Municipal de Juventud, según pues las entrevistas que hicimos con consejeros y consejeras, enfrenta alta deserción y escasa capacidad de incidencia. Entre 2020 y 2023, la plataforma de juventudes aumentó en 77.8% en organizaciones, pasó como de 9 organizaciones a 16, pero sigue limitada por la falta de articulación con otras instancias. ¿Qué piden los jóvenes en ese sentido? Poder tener acceso a los colegios, a la red municipal de personeros y contralores, que pues ha tenido también como algunas falencias en su desarrollo o en su ejercicio, porque pues es la manera en que pueda haber también ese relevo generacional en estos espacios o instancias de participación, y que haya una mayor pues articulación entre plataformas de juventud para poder desarrollar procesos conjuntos de cara a las problemáticas que atañen a las juventudes. El 66.7% de jóvenes no conoce estas instancias de participación, según la encuesta que aplicamos a nivel local, y la que más conocen es la red de personeros, porque pues seguramente por el colegio conocen pues es más cercano este proceso como de elección, ¿no? de los gobiernos escolares. Y el 72% no pertenece a organizaciones, o sea, no están afiliados a ningún colectivo, parche, bueno, a ninguna colectividad como juntas de acción comunal o voluntariados, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de organización de las juventudes, ya no de pronto de esas instancias tan formales, encontramos que hay una baja confianza juvenil en las instituciones, solo el 17% confía en las instituciones según la encuesta aplicada a nivel local, y la escasa participación electoral, en donde solo 36.9% ha votado en alguna elección popular, reflejan en los últimos 4 años, reflejan una desconexión con la política formal, pero la participación se concentra en formas alternativas de organización, culturales, deportivas, ambientales y de identidad, donde las y los jóvenes canalizan sus intereses, resistencias y acciones comunitarias reales. Entonces, no consideramos que no sea importante fortalecer las instancias institucionales, porque pues realmente es donde está la incidencia, ¿sí? Donde se puede incidir sobre una política pública, pero también es importante reconocer esas formas espontáneas, esas formas también alternativas en las que las y los jóvenes participan en lo social y participan en los procesos políticos y en la construcción también de territorio. Soluciones. Frente a las barreras para participar identificadas por las y los jóvenes, como la falta de información, tiempo, espacios adecuados y programas de los jóvenes proponen fortalecer el consejo y la plataforma juvenil con mayor difusión, o sea, que puedan los jóvenes tener la posibilidad de difundir lo que hacen como consejeros y como plataforma, tener más espacios y canales para visibilizarse, formación, incentivos y formación también que ellos puedan tener como líderes y lideresas, garantizando su articulación y capacidad real de incidencia. Mejorar la difusión de información sobre programas y oportunidades en canales accesibles y con horarios adecuados para los jóvenes. Una queja muy recurrente es: nos citan a las 8 de la mañana y pues resulta que es que los jóvenes también estudiamos y trabajamos. Entonces, eso digamos que es importante tenerlo en cuenta. Fortalecer la incidencia juvenil promoviendo la confianza institucional y su participación en la solución de problemáticas. Esto es muy importante y es la posibilidad de que Zipaquirá, ojalá, qué bonito que sea un ejemplo. No existe. En una entrevista que yo hice el año pasado a un profesor, Claudio Duarte, que es un experto en temas de juventud y en estos procesos, nos decía que él no conocía o conocía muy pocos casos a nivel Latinoamérica en donde las y los jóvenes puedan incidir realmente en la construcción de políticas públicas. No solamente consultarles cuáles son sus problemas, sino también que puedan decidir las soluciones, las líneas estratégicas de la política pública, incluso el tema de los presupuestos
participativos. Entonces, creo que hemos hecho un ejercicio interesante, creo que desde el gobierno municipal hay esa voluntad política para que la construcción de la política pública sea un proceso participativo y ojalá sea de verdad un ejemplo en ese sentido de que las y los jóvenes puedan realmente no ser solo asistentes, sino participantes con incidencia en la formulación, en el monitoreo y el seguimiento de la política pública de juventudes, que es la primera que va a tener Zipaquirá. Ofrecer formación en liderazgo, participación ciudadana, inteligencia emocional y salud mental con un enfoque integral. ¿Qué dicen los jóvenes? Que en Zipaquirá se ve mucho la exclusión de los jóvenes en la toma de decisiones en el municipio. Eso hace que muchos no participen en programas del Estado. En cuanto a la cultura, la recreación y el deporte, 66% de los jóvenes practica algún deporte o actividad física, según la encuesta que aplicamos a nivel local, pero persisten barreras de acceso, especialmente en zonas rurales. Solo 5.1% usa ciclovías y el 1.2% ciclorrutas. La falta de espacios culturales en los barrios y los recursos limitados en escuelas de formación dificultan el acceso equitativo a la cultura para las y los jóvenes. Los principales problemas identificados según la encuesta local, tenemos la falta de información sobre eventos culturales y deportivos con un 41%, o sea, como que no se enteran mucho de la oferta municipal. Este caso, apoyo económico para deportistas y artistas jóvenes con un 37%, pocos eventos culturales y competencias deportivas con un 36%, siendo los 3 problemas más importantes identificados. En cuanto a las recomendaciones, en cuanto a infraestructura y accesibilidad, accesibilidad porque además identificaban que si es difícil acceder a veces a espacios deportivos para personas sin discapacidad, para personas con discapacidad pues es más complejo para jóvenes con discapacidad. Construir y mantener espacios deportivos y culturales, especialmente en zonas rurales, difusión y participación, mejorar la comunicación sobre eventos mediante redes sociales y medios locales. Ya sabemos que, y hago la cuña, que ya se tiene la página de Parchecipa, que ha movido bastante también, pues como todas esas actividades para que la tengamos en cuenta. El apoyo económico y recursos, crear un fondo municipal para apoyar deportistas y artistas jóvenes, flexibilidad y diversidad, ofrecer horarios flexibles y ampliar la oferta de actividades recreativas y artísticas según los intereses juveniles. ¿Qué dicen los jóvenes? A los jóvenes ya no les causa tanto interés el tema de la cultura y es algo que se está olvidando poco a poco hasta que ya no le interese a nadie. En cuanto al deporte, el gobierno no apoya ciertos deportes, más que todo el femenino. Seguridad, convivencia y restauración al joven. En este también abordamos diferentes temas, es un capítulo extenso, pero condensamos en estas 3 cifras que nos parecieron importantes. 410 casos de violencia contra adolescentes se registraron en Zipaquirá en 2021. La cifra alcanzó 619 en 2022 y descendió a 312 en 2023, según Medicina Legal. 42.9% de jóvenes se sienten seguros en su barrio, solamente 42.9%, digamos que esto sale de la encuesta local, solamente 13.8% participan en actividades comunitarias para mejorar la convivencia en su comunidad y solo el 13.8% confían en las autoridades locales, según la encuesta local. 218 casos de exámenes médico-legales por presunto delito sexual en adolescentes se reportaron en Zipaquirá, mostrando un repunte significativo frente a 2021 con 179 casos según Instituto de Medicina Legal. ¿Qué dicen los jóvenes? Nos preocupa el machismo, la inseguridad y la violencia contra las mujeres jóvenes, sobre todo cuando salimos del colegio en la jornada tarde. Ay, no, eso más. Te bloqueo. Listo. Como soluciones, entonces, encontramos la mediación y resolución de conflictos, crear programas. Ay,
Ya igual nos quedan solo 2 líneas. Mediación y... Ay, la anterior, por favor. Mediación y resolución de conflictos, muchas cifras, se cansó. Mediación y resolución de conflictos, crear programas en colegios y comunidades para prevenir y reducir la violencia interpersonal y de pareja, prevención de violencia sexual y de género, implementar campañas de sensibilización y garantizar el acceso efectivo a rutas de atención, seguridad con enfoque generacional, adaptar las políticas de seguridad a las realidades y experiencias de los jóvenes en sus contextos sociales y comunitarios, reduciendo riesgos de exclusión. Reinserción social juvenil, fortalecer programas para adolescentes en CESPA y CTP, asegurando un rol rehabilitador y no solo punitivo. Bueno, entonces quiero darle la palabra a la doctora Fanny, que nos va a compartir la última línea de investigación, que fue la que directamente por su misionalidad la Secretaría de Familia y Desarrollo Social desarrolló. Entonces, doctora Fanny. Gracias, licenciada Sonia. Le damos un cordial saludo y bienvenida a la doctora Fanny Leticia Rincón, secretaria de Familia y Desarrollo Social. Tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes para la mesa directiva del Consejo Municipal del día de hoy, al concejal Luz Ángel, al concejal Pedro, al concejal Camilo, que también veo que nos acompaña, la concejal Paula, a todos los jóvenes que nos acompañan en las barras y obviamente pues a el equipo de trabajo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la doctora Lina, aquí a mi doctora que ha hecho una excelente labor también en todo el proceso de juventud y pues al equipo de trabajo de la Secretaría de Familia y Desarrollo Social. Bueno, este es un proceso que arrancó dentro de las líneas de articulación entre la administración municipal y obviamente la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Si bien es cierto y bajo un cronograma de actividades y una planimetría de acciones que se debían ejecutar, abordaron las dos partes, todo lo que tiene que ver este primer diagnóstico para llevarse a cabo nuestra política pública de juventud del municipio de Zipaquirá. En el tema de vivienda y familia, tenemos contemplado que uno de los grandes problemas que se evidenció durante las mesas de trabajo fue el desconocimiento de los programas de apoyo con un 50.5% y otro que es los problemas de financiamiento del 52.5%. Antes de continuar, quiero contarles que de acuerdo a esas mesas de trabajo que se desarrollaron, se hizo un proceso estructurado para identificar el tipo y ocupación de la vivienda que tenían como tal los jóvenes que fueron no solamente encuestados, sino que también se tuvo, digamos que el contacto directo con ellos. Entonces se evidenciaba que gran parte de las personas se encontraban en arriendo, seguido con propiedad propia pagando, propiedad pagada y posesión sin título o ocupante de hecho. Dentro del grupo de CISBEN se identificó que para el reporte como tal de los hogares identificados arrojaba el 21.732 hogares registrados con jóvenes, para un total de 17.318 que se encontraban bajo la línea de pobreza o situación extrema. Este dato refuerza como tal el proceso que nosotros venimos desarrollando con la universidad para dar piso como tal al proceso de identificar en qué estado o cuáles son las condiciones de habitabilidad, de vivienda y obviamente familias que contemplan jóvenes y demás. Una de las grandes problemáticas que se evidenció, o más bien tres
tres de las grandes situaciones de las cuales se lleva la relación son la falta de recursos económicos, generado como tal donde los jóvenes manifestaban inseguridad, sobre todo en el tema de empleo, de la falta digamos que de accesibilidad y sobre todo la estabilidad del mismo. La segunda, la ausencia de información y experiencia dentro de un desconocimiento y falta de subsidios, que era lo que manifestaban los jóvenes. Y una tercera y última, que es la inestabilidad familiar, donde se identificaban como tal familias monoparentales. Es así como dentro de esas problemáticas en el acceso a vivienda, en porcentajes, vemos que el problema de financiación nos arrojó un 56%, el desconocimiento de programas un 54%, falta de subsidios o desconocimiento de los mismos un 52%, inseguridad en el empleo 28% y no hay oferta de vivienda manifestada en los jóvenes un 25%. Las principales situaciones que afectan, viendo la segunda parte, que tenemos la tasa de violencia intrafamiliar en adolescentes, disminuyó entre 2018 a 187 y en 2020 a 68. Sin embargo, en 2021 subió a 89.4 y en 2022 presentó un repunteo de 147, esto pues según las bases de medicina legal. De acuerdo a esto, se identificó como tal que esa tasa de elaboración propia del Instituto Nacional de Medicina Legal, identificada de 2023, para el 2019 la tasa de violencia fue de 147.54, para el 2020 fue de 68.12 y para el 2021 una tasa del 89.43%. En cuanto a la tasa de violencia intrafamiliar, que era lo que conversábamos, familias conformadas con jóvenes dentro del núcleo de 18 a 28, se identificó que para el 2017 había 436.61, para 2018 502.3, identificando a 2020 275, digamos que un descenso dentro del proceso de índice y marcador, y un 2021 en 2021 292.58. Dentro de este proceso de violencia intrafamiliar se identificaron 4 aspectos que denominamos las principales situaciones que pueden afectar una familia, que fue el primero, la falta de comunicación entre jóvenes, padres, hermanos y demás. El segundo, falta de recursos económicos y de desempleo. El tercero, malas relaciones entre padres e hijos. El cuarto, ausencia de padres, desconexión de cuidadores, de esto dado pues a las familias monoparentales o en su efecto pues aquellos padres que laboran y el poco tiempo de disfrute que tienen con los jóvenes. No obstante esto, de estas 4 situaciones, hay otras que se le atañan y es el maltrato psicológico y físico, así como el consumo de alcohol y drogas, que presentan en menor, aunque es en menor proporción, pero se manifiesta que son códigos de los cuales se identifican problemas o situaciones que pueden afectar o que están afectando a las familias. Dentro de esto, la falta de comunicación, no, de acuerdo a lo revisado y trabajado con los jóvenes, la falta de comunicación arrojó un 48.7%, falta de dinero un 30.2%, falta de empleo el 10%, consumo de alcohol un 3.9%, maltrato físico 1.8%, consumo de drogas 1.0%, falta de acceso al sistema educativo 1.0%. Dentro de las recomendaciones que nos dieron los jóvenes en este proceso, uno de esos fue fortalecer la información sobre los subsidios y los programas de vivienda.
En el proceso de este fortalecimiento se contempló o se viene desarrollando todo lo que es la implementación de jornadas de sensibilización y educación sobre todo lo que tiene que dar a conocerse a la comunidad, para este caso en los jóvenes, de cómo acceder, cuáles son las entidades e instituciones a las cuales se puede acudir, ya sea no solamente a la entidad bancaria, sino además de eso, a las cajas de compensación familiar que se tienen. Esto pues obviamente pensando en que pues el joven tenga como tal una liquidez financiera y que pueda generarse apoyos dentro de las entidades para poder acceder a vivienda. Además de eso, encuentros dentro de las recomendaciones, realización de encuentros comunitarios, no solamente institucionales, sino comunitarios, donde estuviesen los líderes de la territorialidad, tanto urbana como rural, los requisitos y el procedimiento efectivo para proceder al acceso a la vivienda propia. Establecer criterios de créditos hipotecarios, considerar pues obviamente una de las faltas que se evidenció es que muchos jóvenes pues debido a que no cuentan con el empleo, pues obviamente no tienen la capacidad financiera para poder acceder. Contemplado el apoyo o la socialización de los criterios para esa accesibilidad a las familias de los jóvenes ipaquireños. La tercera recomendación es promover estabilidad laboral y programas de empleo juvenil. Aquí, pues, contempla como tal el desarrollo de una política pública para la creación de empleo formal y estable para los jóvenes de manera intersectorial, es decir, que no solamente sea el joven buscando por su cuenta, sino que desde la institucionalidad se pueda mostrar qué entidades o a través de qué instituciones se puede generar, ya sea en sector público o en sector privado. Además de eso, establecer programas de formación y empleo juvenil, como cómo presentar una hoja de vida, cómo ir presentado a una entrevista de trabajo, cuál es el léxico y el lenguaje corporal que debe sostener durante una entrevista de trabajo, pues para darles pautas a los jóvenes de accesibilidad y obviamente a nivel comportamental y funcional. La cuarta recomendación que realizaron dentro del proceso participativo fue fomentar la educación financiera y la cultura del ahorro. Es por eso que se solicitaba incorporar programas de educación financiera, no solamente desde la institucionalidad, sino con entidades externas, donde estuvieran entidades financieras, estuvieran las mismas cajas de compensación y pues aquellas que pudieran tener, digamos que ese liderazgo en el proceso para dar la importancia a la accesibilidad de los jóvenes que aprendieran o fortalecieran o retroalimentaran los conocimientos en todo el proceder de cómo acceder a la educación financiera y a la cultura del ahorro. Dentro de la cultura del ahorro se identifica procesos de capacitación en cómo ahorrar, cómo de lo que yo gano debo dejar un grado de porcentaje en inversión, en gastos y obviamente en proyectos propios a mediano y a largo plazo. En las recomendaciones de familia, que era lo que estábamos conversando en la última parte, que es el proceso de violencia intrafamiliar en familias que tienen en sus núcleos jóvenes, la recomendación que se ejecutó fue en este proceso participativo fue programas de educación y sensibilización para padres y cuidadores, tales como talleres y capacitaciones para padres, para cuidadores, fortaleciendo la comunicación familiar, el manejo de conflictos, el proceso de salud mental, la comunicación asertiva. Esto también es importante, dado de que la presencia y la participación de ambas partes, tanto de los jóvenes como de sus padres y cuidadores, genera como tal el mejoramiento de lazos y
las pautas de crianza dentro de la familia, en un entorno que inicialmente es de familia, pero luego pasa a ser comunitario y posteriormente social. La segunda recomendación en familia fue el fortalecimiento en los servicios de apoyo psicológico y emocional. Este va encaminado a ese apoyo que requiere el joven y la familia en el momento que se presenten conflictos o se desencadene debido a diferentes circunstancias, procesos psicológicos, déficit en manejo de emociones, y además de ello es importante que se evidencie que se debe hacer un fortalecimiento en las líneas de atención que se tienen presentes en el municipio, tales como un equipo psicosocial para el apoyo de los jóvenes del municipio en un lugar seguro, en un lugar donde se cuente como tal las pautas, el cuidado y obviamente el redireccionamiento o direccionamiento de acuerdo pues a la complejidad del caso y a las entidades competentes. Y la última recomendación que ejecutaron desde el proceso participativo en familia fue los programas de prevención y rehabilitación sobre adicciones. Es importante que desde el proceso institucional se haga una articulación, no solamente desde el proceso de Secretaría de Familia, sino además de eso con diferentes secretarías como Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación y obviamente Secretaría de Salud. Aquí importante abarcar y abordar a las instituciones educativas desde las entidades correspondientes que les acabo de mencionar y logrando diseñar programas que generen como tal la sensibilización a los jóvenes y a sus familias. Aquí importante es que la adicción no solamente del joven, acá también tiene que ver mucho la familia y es cómo los padres están cuidando a sus hijos, dónde están sus hijos, aunque sean jóvenes, con quién están, qué acciones están desarrollando, si están estudiando, en dónde están, y de esto permitir como tal, a pesar de que hay una libertad, pero permitir también esa comunicación asertiva para mejorar esos canales de comunicación. Estos programas, dentro de las recomendaciones, mencionaban que se debía incluir actividades informativas, talleres de habilidades de la familia, brindar herramientas a las familias y que se hiciese un proceso de seguimiento a las familias, que fueran identificadas y que fueran pues atendidas como tal para identificar el progreso como tal dentro de la atención inicial a corto y a mediano plazo. Y obviamente hacer ese acompañamiento en todo lo que tiene que ver desde el área técnica, desde el área metodológica y desde el área jurídica, si así se requiriera. Eso es básicamente desde las dos líneas que trabajamos en la Secretaría de Familia y Desarrollo Social. Esto no quiere decir que no se haya trabajado en las demás líneas que la doctora Sonia nos mencionaba, bajo un cronograma establecido de la Escuela de Ciencias Sociales y Artes y Humanidades. Quedó contemplada una planificación y diagnóstico, una sistematización y un reporte investigativo, que es lo que hoy se está dando a feliz término en estas instalaciones del Consejo Municipal. Muchísimas gracias, esa fue mi intervención. Gracias, doctora Fanny, y la licenciada por la intervención. Bueno, señora secretaria, siga por favor con el orden del día. ¿O la licenciada Sonia va a hacer un aporte? Bueno. Para que pues ya puedan ustedes como con el código QR y está el enlace también donde quedó pues ya el informe completo, ya público para los jóvenes y las jóvenes, organizaciones que necesiten esta información y por supuesto para todas las secretarías e instancias gubernamentales para la formulación de la política de juventud. Pues agradecer el espacio que nos han brindado, agradecer al equipo de investigación, a Andrés Felipe Buitrago, que fue parte también del equipo, está aquí presente, y a todos mis compañeros que están conectados y compañeras que hicieron parte de este proceso. Muchas gracias. Gracias, licenciada Sonia, a la doctora Lina Hernández y a la doctora Fanny por la intervención. Secretaria, por favor, seguir con el orden del día. Tercero, intervención de jóvenes.
Bueno, en este punto hay un espacio para los jóvenes que quieren intervenir en cuanto a la información que recibieron el día de hoy. Hoy estamos haciendo relación al diagnóstico que realizó la UNAT a través de la investigación que hicieron, que pues ya le hicieron relación de la mano con la Secretaría de Familia y Desarrollo Social. Entonces, quienes quieran participar, por favor, alzar la mano. La secretaria les va a tomar el nombre, pero por favor vamos a hacer referencia porque yo sé que nosotros sabemos como concejales de la comisión que aquí hay varios compañeros que son candidatos al Consejo de Juventudes, pero este espacio es para verificar el tema del diagnóstico y no otros temas correlacionados al tema del proceso electoral en el que estamos. Entonces, ¿quiénes van a participar? ¿No tienen solo dos? Ok. Entonces, por favor, secretaria, les toma el nombre. Y pues en este espacio, si algún compañero concejal tiene algún apunte o quieren intervenir, creo que sería el momento para hacerlo. Primero ellos. Bueno, me dicen mis compañeros que primero vamos a escuchar la intervención de los muchachos y luego intervienen los compañeros concejales. Bueno, se inscribieron dos jóvenes, Harvey Alonso Bravo y Juan Diego Garzón. Cada uno va a tener máximo 5 minutos para que por favor se paren aquí en el atril y pues hagan las debidas observaciones e intervención en cuanto en torno del diagnóstico de juventudes. Por favor, que nos regale el nombre de la persona que va a intervenir, que está conectado. Hay como 15 personas conectadas, Michael. 15 jóvenes conectados a través de Meet, si no me equivoco. Entonces, para que por favor nos regale la identidad, mientras que nos regala la identidad para poder hacer la participación, que por favor nos escriba en el chat el nombre para que pueda hacer la intervención. Pasa al atril el joven Kevin Alonso Bravo. Harvey Alonso Bravo. Tiene 5 minutos. Máximo. Como es que sabe manejar su reloj. 5 máximo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues yo realmente solo tengo una pregunta. Quisiera preguntar, digamos, a cuántos fueron o bueno, sí, qué cantidad de jóvenes, digamos, llenaron las encuestas o a cuántos jóvenes de Zipaquirá eh, le recogieron los datos para tomar este diagnóstico. O sea, ¿cuál es la base de datos de jóvenes o cuál es la cantidad para tener todos estos resultados? Y ya realmente quisiera saber eso porque desde ahí pues yo creo que es muy importante construir la política pública de los jóvenes y ya quisiera saber eso. Bueno, ahorita da la respuesta la licenciada o la secretaria, ustedes verifican. Juan Diego Garzón Martínez. Gracias.
Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, yo simplemente quiero hacer como un aporte y es darle las gracias a la profe Sonia y a la secretaria Fanny. Gracias pues porque con esta información que nos brindan nos estamos dando cuenta de que realmente sí se está haciendo un trabajo, de que nos están teniendo en cuenta y pues para eso o para nosotros es pues realmente importante. Yo represento, aunque no vivo en la zona rural, a algunos jóvenes rurales. Soy un técnico en sistemas agropecuarios ecológicos y estudiante de comunicación social de la UNAD. Y quisiera como, no sé, pedirles que los procesos que se hagan con los jóvenes rurales sean como más asertivos, porque obviamente las necesidades de un joven rural son muy diferentes. Entonces, por ejemplo, yo hablaba con mis compañeros que viven en Río Frío, en Palizado, bueno, y que me decían que, por ejemplo, muchos buscan un trabajo, pero que no tienen señal para precisamente comunicarse pues con las empresas. Eso le está pasando a varios que ya están en busca de un contrato laboral. Entonces sí creo que, sí creo que muchos quieren como, están buscando las oportunidades, están trabajando como para conseguir y abrir esas puertas, pero realmente también, obvio, todas las observaciones que nos mostró la profe, pues son válidas, todas, pero sí creo que hay más. O sea, realmente creo que hay problemas que son más específicos, pues, por así decirlo, como temas de transporte, temas de comunicación, y bueno, entre otros. Pero muchas gracias. Gracias, Juan Diego. Juan Diego. Tiene la palabra Juan Nieto, que está conectado a través de la plataforma virtual. Michael, por favor, nos puede colaborar. Gracias. Listo, Juan Nieto. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta de la comisión asientada, a los integrantes de la comisión. Me excuso por no estar hoy presente ahí en el recinto. Por temas laborales no se me es posible. A los integrantes de la comisión concejales, muy buenas tardes también. A la doctora Fanny, a todo su equipo de Secretaría de Familia, el equipo de Juventudes, también mis más sinceros saludos. A los jóvenes que están hoy presentes en el recinto municipal, también mis más sinceros saludos. A los consejeros de juventud, a los integrantes de plataformas, a todos en tal, a los colectivos, a las juventudes no organizadas, también les envío un fraternal saludo. Bueno, hoy nos convocó un tema más allá de un ejercicio técnico, que es un asunto que es el diagnóstico de nuestra política pública. Yo siempre he manifestado durante estos 3 años que la política pública de juventud de Zipaquirá debe ser una de las mejores del departamento, pues somos un municipio muy bien estructurado, identificado y con demasiada población juvenil. Antes de plantear preguntas, quiero recordar que la política pública nace de un diagnóstico serio, incluyente y transparente. No basta con contar cuántos jóvenes somos ni entender cómo vivimos, que soñamos y que tenemos obstáculos enfrente día a día. La doctora Sonia se tomó su tiempo para darnos un diagnóstico constructivo, pero que la metodología para levantar la información del diagnóstico. ¿Cómo nos garantiza que la participación de los jóvenes fue de diferentes barrios y veredas? También que todas las instituciones educativas estuvieron en este diagnóstico, que las organizaciones culturales juveniles, las no organizadas, que los deportistas de extremos también estuvieron incluidos en este diagnóstico, que los verdaderos ambientalistas y comunidad y líderes comunales sí estuvieron en este diagnóstico. También contemplo la voz de los jóvenes que no están, reitero, los que no están organizados, cómo sabemos que sí se supió el diagnóstico de esto y qué podemos hacer o qué indicadores pueden evaluar las principales problemáticas de los jóvenes. Dicen que encuestas.
que los resultados de esas encuestas nos botan algo, pero necesitamos saber el más allá, cuántos jóvenes fueron, que no se repitan datos aleatorios de hace 3, 2 años antiguos, el tema de la salud mental que es tan importante. No olvidemos que Zipaquirá es uno de los más afectados por el tema de suicidio juvenil a nivel nacional. Tenemos tantos datos que deberían ser más, tener una mejor tabulación. ¿Qué seguimiento y actualización? Me preguntas qué sistema de monitoreo o qué evaluación va a tratar de que la política pública no se quede solamente congelada, sino que pueda adaptarse a los cambios que vemos diariamente en la sociedad. Eso es por ahora lo que tengo. Agradecerles por el espacio, por el tiempo. Sé que a esta hora todos estamos cansados. Y bueno, nada más. Agradecerle a los jóvenes que están ahí, a la comisión, y por favor les pido que este diagnóstico no sea solamente un trámite más, sino un verdadero retrato de lo que significa ser joven en Zipaquirá. Hoy que no se limite a describir problemas, sino que también abra a la puerta a soluciones reales, medibles y con presupuesto asignado verdadero. Esto es por ahora. Muchas gracias por el espacio y no, gracias. Hola. Muchas gracias, Juan Nieto, presidente del Consejo de Juventudes de Zipaquirá, por su participación. Doctora Sonia, ¿quién va a dar la respuesta para darle el uso de la palabra a los concejales? Bueno, muchas gracias. Bueno, frente a las preguntas que se han planteado, pues quiero empezar por la última intervención, por supuesto, de nuestro presidente del Consejo de Juventudes, que es tan importante, y es, ¿ahí se escucha mal? Aló. Ahí, bueno. Que tiene que ver con cómo se desarrolló metodológicamente, pues digamos que en esta presentación que trata de condensar todo el proceso es importante pues revisar el informe. En el informe completo pues se hace una descripción más amplia de la metodología y como vimos en el mapa pues se intentó llegar a todos los colegios oficiales, universidades en diferentes comunas y corregimientos del municipio. Sin embargo, pues hay que aclarar que este es un proyecto de investigación y como tal se desarrolló con sus alcances y sus limitaciones como cualquier investigación y que para la administración municipal es un insumo de otros que seguramente la administración pues va a construir, que esperamos que sea una construcción por supuesto participativa. Creo que hay la voluntad política para ello y para que se pueda de alguna manera pues también digamos que es importante ver que las mesas de diálogo se desarrollaron en la administración anterior y seguramente las y los jóvenes están esperando también que esta administración llegue a diferentes sectores y pueda conversar con ellos frente a esta formulación de la política pública. Pues hay una sugerencia y es que de todas maneras ya hay unos resultados consolidados que por supuesto se pueden actualizar. Hay, los indicadores a nivel nacional están, las fuentes oficiales están, simplemente es cuestión de descargar los datos más actualizados si se requieren, pero lo más importante sí es ese diálogo, como lo decía nuestro consejero, en donde, como lo mencioné también cuando presenté la mesa de participación, las y los jóvenes no solamente estén para consultarles, sino para que incidan realmente en esta formulación de la política pública y lo que viene en adelante seguramente va a ser muy importante en esas mesas de diálogo que ya la presente administración seguramente va a desarrollar para poder ampliar, digamos, esa muestra y ampliar, digamos, esa posibilidad de llegar a diferentes espacios para preguntarles a los jóvenes cómo quieren la construcción de esa política pública, cuáles serán esas líneas estratégicas y de todos esos problemas que encontramos en estas 280 y tantas páginas, qué es lo más importante a hoy para las y los jóvenes se ha incluido dentro de la política de juventud. En cuanto a juventudes rurales, lo mismo. Lo que se presentó acá es muy corto frente a lo que se encontró de manera más amplia en el informe. En el informe hay, pues, digamos, un esbozo pues, más amplio de todas las problemáticas que se encontraron. Y sabemos también que actualmente la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente está adelantando una caracterización que las y los jóvenes han solicitado también mucho
que es de la caracterización de juventudes rurales, que también pues seguramente va a dar unos insumos muy importantes para los proyectos que tiene como tal la Secretaría, pero también seguramente para esta política de juventud. Entonces, ahí también pues hay una posibilidad de que este diagnóstico sea, digamos, un primer proyecto del Observatorio de Juventudes, pero que seguramente puede generar nuevas preguntas de investigación y nuevos procesos de investigación más específicos. Las y los jóvenes han pedido, por ejemplo, la caracterización de jóvenes LGBTIQ+, entonces seguramente esto va a dar paso para ampliar diferentes caracterizaciones. Y la última pregunta, ¿cuál fue? Con lo de la población también. Ah, sí, la cantidad de jóvenes, sí, eso también se mostró en la presentación, si quieres nos devolvemos. Que también pues las fichas técnicas de cada una de las técnicas, valga la redundancia, aplicadas, donde se explica cuántos, en dónde están en el informe. Acá también pues presentamos de manera muy general 930 jóvenes en 26 espacios de diálogo, 62 indicadores procesados que claramente son, digamos, encuestas que se hacen a nivel nacional o datos que se tienen a nivel nacional para población joven de todo Zipaquirá, 14 entrevistas realizadas con funcionarios y jóvenes y 464 jóvenes encuestados. Gracias, doctora licenciada Sonia. Ahora sí va a intervenir algún compañero concejal. Tiene la palabra el concejal Damián Rincón. Presidenta, muchas gracias. Primero, extender un cordial saludo a los honorables concejales que nos acompañan el día de hoy, al concejal Camilo Calderón, al concejal Pedro Alvarado, a nuestra presidenta Luz Ángela, a la concejala Paula y a la concejala Daniela Bastidas, que nos acompañó en el recinto de la democracia. Primero, valorar ese trabajo que hoy hace la UNAT para con ustedes, jóvenes. Es importante que es una época y es una etapa de nuestras vidas ser jóvenes, pero hoy tener la juventud y el vigor de la juventud dentro de nuestros corazones nos hace diferente en cualquier sitio y en cualquier escenario político y público. Quisiera decirles que este diagnóstico me parece serio. Esta entidad como es la UNAT y que esté en articulación con la Secretaría de Familia y con ustedes, Secretaria Fanny, trabajando por estos jóvenes y formulando esta política pública, es para ustedes. Muchos de los que están hoy aquí son candidatos al Consejo Municipal de Juventudes. Quiero también recalcar esa labor y esa gallardía de representar los partidos políticos o las congregaciones o los grupos significativos que hoy ustedes representan. Es muy importante que esas bases y todo ese diagnóstico que ustedes han evaluado para representar a la mayoría de jóvenes se vea reflejado en las urnas. Desafortunadamente, hoy nuestros jóvenes en el municipio de Zipaquirá en gran mayoría no creen en estos procesos, pero estos procesos fortalecen la democracia en los territorios, fortalecen a la juventud. Me deja preocupado el día de hoy el tema de la participación de la comunidad LGTBIQ+, que para mí es muy importante porque pues son seres humanos y todos pensamos diferentes. Por eso este recinto de la democracia tiene diferentes colores de partidos, como también tiene diferentes ideales de los cuales cada uno pues defiende. Entonces, eso sí me preocupa porque pues decía la encuesta y en lo que nos mencionaba la profesional que se encargó de hacer estas estadísticas y con un equipo interdisciplinario evaluar que hay falta como inyectarle un poco más, por qué no quieren participar, por qué no quieren vincularse a la administración municipal y ser partícipe de todos los programas que también hay para ellos, no a nivel municipal, sino a nivel departamental. De antemano quiero agradecerle a usted, Presidenta, por hoy tomarse el tiempo de convocar
esta socialización y este diagnóstico que hace esta universidad. A ustedes jóvenes y también a Sojuntas, las personas que nos acompañaron de Sojuntas, felicitarlos porque no es fácil dejar sus labores y venir acá a apropiarse de algo tan importante y esa frase tan bonita que se llama juventud, que puedan seguir vinculando a sus amigos, a sus conocidos, a todas esas personas que quieren hacer colectivos y sacar de Zipaquirá lo mejor de nuestros jóvenes. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Gracias, concejal Damián. Tiene el uso de la palabra el concejal Pedro Alvarado. Muchísimas gracias, señora presidenta. Por supuesto, agradecer de antemano a los profesionales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y por supuesto a cada uno de ustedes jóvenes que nos acompañan en el día de hoy y que por supuesto ven este tema de la socialización, que realmente, y lo digo abiertamente, es preocupante. Alguien en Colombia dijo que si los jóvenes no asumían las riendas de su propio país, nadie las iba a asumir. Se llamaba Jaime Garzón. Y cuando se decía precisamente en la Universidad de Occidente, cuando en una de sus intervenciones las hacía, se decía exclusivamente que una de las tendencias más graves y más grandes a nivel del país es que a los jóvenes poco les interesaba la política y se han vuelto apolíticos. Y las razones fundamentales por las cuales se plantea ese tipo de criterios no es baladí ni secundario, porque son realmente las mismas que piensan los adultos, que la política está corrupta, que está mancillada, que está totalmente canalizada, de cierta manera coaptada por ciertos sectores, y que de cierta manera aquí en estos recintos como la Corporación Consejo Municipal de la ciudad de Zipaquirá no se hace nada, según algunos. Yo siendo profesor, antes que concejal, he visto cómo de cierta manera los jóvenes tienen diferentes límites y limitantes a nivel de, por supuesto, de la generación en la cual crecieron. Dentro de las clasificaciones que se hacía, muchos de ustedes pertenecen a la generación Z o a la generación de cristal, que de cierta manera tienen unas tendencias circunvecinas a todos los problemas que se tienen de acuerdo a ello. Por supuesto, las tecnologías de la información, el uso de las redes informáticas, el uso del Internet, la accesibilidad, por ejemplo, a nuevos escenarios de participación ciudadana, de participación democrática. Y ustedes se dan cuenta de que si bien el tema de la política pública a nivel de juventudes es relativamente nueva, existen todavía problemáticas y falencias muy grandes. Pero ese tipo de falencias se ven generalizadas principalmente porque nosotros, en primera instancia, debemos entender qué son derechos y qué son deberes. Cuando nosotros entendamos significativamente esos dos principios, vamos a saber que de cierta manera, más allá de los paradigmas que ustedes tienen, más allá de lo que exigen, es que realmente se planteen las soluciones desde un tipo de vista juvenil. Que ustedes tengan una visión de lo que puede ser. Ejemplo, Zipaquirá. ¿Cómo puede ser una Zipaquirá participativa y democrática en la que cada uno de ustedes, junto, en este caso, de las participaciones, de los parches juveniles, de cierta manera, de las agrupaciones y organizaciones, tengan la garantía de poder participar? Muchachos, nos enfrentamos a políticas y de cierta manera a problemáticas duras. Yo no sé si ustedes de cierta manera, y muchos de ustedes que van a participar en el tema del Consejo de Juventudes lo saben. Y es que las problemáticas son duras y es que eso no se trata solo de que de cierta manera indalguémosle esto a los que están de concejales, gobernadores, alcaldes y que de cierta manera hacen las políticas de carácter público, los que trabajan en las secretarías. Que hay problemas gravísimos. Un problema grande, que es uno de los temas más grandes, por ejemplo, a nivel del país, el tema de la reforma agraria. Y ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, en las cifras, donde se evidencia que realmente, por ejemplo, el campo se está despoblando. Y ustedes, los jóvenes, evidentemente existe una migración que desde hace mucho tiempo se ha venido generando por el proceso de industrialización y capitalismo hacia las grandes ciudades. Y eso, de cierta manera, el campo se está envejeciendo. ¿Qué pasa? Al generar ese tipo de criterios, por ejemplo, la tierra, que se ha venido encareciendo circunstancialmente, por ejemplo, en el sector rural, es una problemática gigantesca que de cierta manera nadie la ve y si bien algunas personas se preocupan por ello, es hora de que los jóvenes tengan la capacidad de poder discernir y de poder comenzar a mirar otro tipo de espacios también de participación y por supuesto de cierta manera de ayudar a solucionar esa problemática.
Claro, acá nos encontramos con problemáticas como cuáles, siempre lo he dicho, el tema de la orientación vocacional cuando se sale de 11, no se sabe qué estudiar, escogemos una carrera, no se nos alcanza la plata, no nos alcanza para el transporte, no hay suficientes subsidios. Si bien en la política pública se ha venido manejando, por ejemplo, en este caso el tema del Fondo de Educación Superior a nivel de Zipaquirá, se ha venido mejorando para que exista mayor cobertura para los jóvenes, es significativo que yo todos los días le digo lo mismo a mis estudiantes, es que el tema no es ir a una universidad o ir a un bachillerato, muchachos, a coger sencillamente y poner y decir es que yo soy bachiller o soy en este caso un profesional de una ingeniería o de una licenciatura o cualquier otra cosa. Es que nosotros realmente tengamos la necesidad de enfrentarnos a las problemáticas que existen. Por esa razón en el ICFES lo que ahora preguntan necesariamente es el tema de competencias ciudadanas. ¿De qué forma nos ponen una problemática y nosotros podemos solucionarla de antemano? Y esas problemáticas era lo que se evidenciaba acá. Pues claro, ¿qué problemáticas tenemos? Por ejemplo, la accesibilidad al trabajo. Es terrible, porque ustedes les piden experiencia y no la van a tener. ¿Cómo la van a tener si no les dan la oportunidad por primera vez de acceder a un trabajo? ¿Cómo, por ejemplo, tener la participación general para cuidar, ejemplo, un barrio? A mí me preocupa mucho eso. Hay muchos jóvenes que la pagan en los barrios, pero ¿cómo los defendemos? ¿Cómo hacemos un tema de territorialidad? Un tema inclusive, que aunque ustedes no lo crean, un tema de nacionalismo, defensa de 4 principios elementales, el territorio, el Estado, la nación y la cultura. Y si nosotros entendemos eso básicamente, empezamos a cambiar todo el rollo del tema de participación juvenil. Fue realmente oprobioso cuando ustedes se dieron cuenta, o muchos de ustedes se dieron cuenta, cuando hubo participación del Consejo de Juventudes, cuántos muchachos ni siquiera participaron. Unos porque no se enteraron, otros que porque el tema comunicativo haya sido por la causa fundamental que haya sido. Pero fue generalmente preocupante. Y es preocupante porque en muchos casos las generaciones de ahora están pensando solo en el presente y no están pensando en el futuro. No están pensando a futuro más allá de qué van a hacer como profesionales, más allá del tema de familia, de estructura, de familiaridad, de economía a nivel, por ejemplo, social. ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas que tiene, por ejemplo, en este caso nuestra ciudad de La Sal? Pues muchas. Yo creo que aquí no tenemos que empezar a hablar 2 horas de cuáles son los problemas, pero cómo estamos ayudando a solucionarlos a corto, de mediano y a largo plazo. Y yo creo que el reto más grande que existe frente a la investigación que perfectamente hizo la UNAT es necesariamente que recojamos no solo estos temas de datos cuantitativos, porque los números pueden sostener cualquier cosa. Y yo siempre lo he dicho acá, digamos, en este caso, en las sesiones del Consejo. El tema más grande es la acción y cómo podemos influir directamente sobre eso. Y quiero terminar mi intervención con lo siguiente. Cuando en la antigua Grecia se daba el tema de las juventudes, el tema de las juventudes se daba exclusivamente para la preparación, no solo en algunas disciplinas preponderantes, sino también en la forma de la preparación para la adultez. ¿Cómo usted se preparaba entre los 12 y los 13 años para la adultez? Porque según la psicología, se dice que entre los 12 y 13 años de para allá se forma la conducta en una persona. Y eso tendría incidencia directamente, y yo siempre lo he dicho, por ejemplo, acá cuando se hace control político de la Secretaría de Educación, cómo poder influir esto en los jóvenes para que no solo participen, sino que se haga necesario de que tengan un criterio mayor frente a las problemáticas que a corto, a mediano y a largo plazo se tienen, sobre todo para mejorar, en este caso, un país que lo necesita y un municipio que también lo satisface. Muchísimas gracias. Gracias, concejal Pedro. Tiene el uso de la palabra el concejal Camilo Calderón. Gracias, presidenta. Cordial saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, en especial a las y los jóvenes. Voy a intentar ser lo más concreto posible y me voy a ahorrar el discurso político. En torno a lo presentado hoy por la UNAT, lo primero que todo es agradecerles, por supuesto, no solo su trabajo, sino su presencia el día de hoy, precisamente en la presentación de este diagnóstico situacional de la juventud. Creo que es sumamente importante la presencia de todas y todos acá, precisamente para conocer
esa identificación de las necesidades problemáticas e incluso soluciones que se plantean dentro de este diagnóstico, pero adicionalmente también mirar esos temas puntuales que nos plantea dentro del diagnóstico, como los temas de acceso laboral y emprendimientos, y, por ejemplo, las soluciones que se planteaban en el marco del mismo, como la orientación vocacional y unos temas de alianzas educativas. Por otro lado, también se planteaban unos temas que bien lo mencionaba un compañero acá respecto a la ruralidad y el ambiente y cómo ha venido disminuyendo el número de juventudes en el campo. Pero adicionalmente también es importante que nos demos cuenta cómo dentro de este diagnóstico se presentan unos problemas transversales, porque dentro del mismo diagnóstico, por ejemplo, incluso de la ruralidad, que pensaría uno cuando habla de ruralidad, lo primero que piensa es en el tema del agro, pues en ese mismo diagnóstico se presentan temas como vías terciarias, por ejemplo, como necesidad de espacios deportivos y recreativos, y ahora sí como un tema también ambiental en torno a lo que son los residuos y la contaminación. Y esto lo digo y lo menciono porque es muy importante el trabajo que vamos a iniciar desde esta comisión accidental, porque el tratar todos esos temas transversales es lo que se va a intentar trabajar de aquí en adelante. Por eso ustedes vieron que desde la presidencia de la concejala Luz Ángela se solicitó en la primera reunión que tuvimos inicialmente la presencia de todas las secretarías. Inicialmente de pronto no se entendía muy bien el por qué todas las secretarías, pues porque absolutamente todas las secretarías tienen que ver con el tema de la juventud en el municipio de Zipaquirá. Y existen problemas transversales que corresponden de manera directa o de manera indirecta a cada una de las secretarías. También, digamos que dentro del diagnóstico se presentaban temas de salud y me quiero enfocar en el tema, por ejemplo, de equidad de género y diversidad, donde pues realmente el mismo diagnóstico se queda muy corto. Y, por supuesto, no es ninguna sorpresa que el diagnóstico se quede corto porque también es un reflejo incluso del plan de desarrollo que tenemos actualmente en esta administración con los temas de equidad de género y diversidad. Cuando ustedes entran a ver, que tuvimos la oportunidad con alguna de las personas que están acá, de las y los jóvenes, de revisar el plan de desarrollo que incluía para el tema de equidad de género y diversidad, sobre todo para la población LGTBIQ+, pues es un plan de desarrollo que se queda extremadamente corto, tanto en metas como en presupuesto. Y eso mismo refleja un poco de la información que nos entregan en este estudio, porque indican no hay datos oficiales sobre violencia hacia esta población, la institucionalidad no incorpora de manera integral a las personas LGTBIQ+ en las políticas públicas, limitando acciones puntuales y fragmentadas, y hay una desconfianza hacia las instituciones por falta, de rutas claras y espacios de participación. Pues claro, y es algo que hemos evidenciado desde hace años y que lo vamos a seguir evidenciando en este plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque no hay metas ni hay recursos contemplados para la población LGTBIQ+. Es decir, pues difícilmente algo va a cambiar, por lo menos en esta administración. Pero además, lo primordial de estas reuniones, de la creación de esta comisión accidental y de la presentación de este diagnóstico situacional, es preguntarnos qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer con esta información, para dónde la vamos a dirigir. Eso es lo realmente importante. A partir de esa pregunta, ¿cómo le va a responder esta administración a los jóvenes y cómo le van a responder las administraciones futuras a las y los jóvenes? Y además es claro también con las diferentes reuniones que vamos a tener con las diferentes secretarías, plantear la realidad presupuestal y el plan de desarrollo para las y para los jóvenes, ¿sí? Porque una cosa es venir acá a pintar pajaritos en el aire y a pintar el mundo ideal, y otra cosa es aterrizar a la realidad de lo que ya quedó contemplado en un plan de desarrollo que no se va a modificar, ¿sí? Eso es algo que ustedes tienen que tener muy claro. Acá hay un plan de desarrollo que ya se aprobó y con el cual se está trabajando. Que esto, ni estas reuniones, ni las de mañana, ni las de pasado mañana, lo van a cambiar. Y eso es una realidad. Pero entonces, ¿cómo vamos a implementar la información que tenemos, lo que ustedes están evidenciando que puede hacer falta y qué acciones vamos a tomar con las diferentes secretarías
en torno a las metas y al presupuesto que ya está establecido. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero además también con la presentación del diagnóstico de hoy, yo de manera muy respetuosa les dejo una tarea, y es que ya con más tiempo en nuestras casas nos sentamos a revisarlo y que ustedes mismos opinen qué está haciendo falta en ese diagnóstico. ¿Qué se pudo de pronto haber quedado por fuera del mismo? Porque tengan en cuenta también hacerse la pregunta si este diagnóstico se ajusta a la realidad de cada grupo poblacional que ustedes pertenecen, si se ajusta a la realidad de mi barrio, de mi territorio, de mi conocimiento, de mis amigos, o si de pronto hay algo que pueda estar haciendo falta, que incluso bienvenidos los aportes para poder complementar esa futura construcción de una política pública. Y ya para ir finalizando, pues recuerden que incluso este va a ser ese camino inicial para esa construcción de una política pública, que la idea es que entre todas y todos se pueda construir precisamente, pero desde ya también hago ese llamado a que esa política pública, como lo hemos hablado muchas veces, concejala Luz Ángela, pues que no se quede en un papel, porque acá en Zipaquirá estamos llenos de políticas públicas que son un simple papel, que son un simple saludo a la bandera y que a la final no terminan aterrizándose en realidades efectivas. Pero ¿cómo vamos a hacer que esa política pública no se quede en un papel? Pues siendo agentes directos de la construcción de la misma, pero además también incidiendo en la construcción de la misma, pero también un mensaje muy claro que les dejo es incidir en la construcción de los próximos planes de desarrollo de cualquiera que sea el candidato que ustedes quieran, candidato o candidata a la alcaldía. Eso es básico, porque si dentro de los planes de desarrollo de los futuros alcaldes o alcaldesas del municipio no se incluye dentro del plan de desarrollo y no se incluye un tema presupuestal para el cumplimiento de esa política pública, pues no va a pasar absolutamente nada. Felicito, por supuesto, y no quiero ahondar mucho en el tema por respeto a lo que hablamos inicialmente, pero felicito y resalto a las y los jóvenes que decidieron participar en el tema, en el Consejo Municipal de Juventudes. Creo que este es el primer paso para incidir, para poder tener un espacio de incidencia dentro de las decisiones que se toman dentro de la administración municipal. Primer paso no menor, valga decirlo, que aunque a veces la participación dentro de estos espacios puede ser mínima, pues son esos espacios los que hay que empezar a llenar y son esos espacios donde hay que empezar a presionar a las administraciones municipales, sean afines o no sean afines, hay que presionar a las administraciones municipales para que empiecen a cumplir con todo lo presupuestado, no solo en estos análisis, sino en esas políticas públicas que hoy presentan y que son un simple papel. Entonces, la invitación es a que sigamos participando de estos espacios, por lo menos desde esta Comisión Accidental de Juventud está toda la voluntad de trabajar por y para la juventud. Tradicionalmente, desde el conocimiento que ya tenemos, decirles, por supuesto, o invitarles o mostrarles también cuál es el camino para que realmente este trabajo logre llegar a algo y que no se desperdicie y que no se quede pues en un simple saludo a la bandera. Con eso finalizo, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, concejal Camilo Calderón. Tiene el uso de la palabra la concejala Paula Quiroga. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, antes que nada, saludar especialmente a todos los jóvenes que hoy hacen presencia en el recinto a través de las redes sociales también y de la conexión por Meet. Me parece que esta comisión accidental pues no cobraría valor si no estuvieran los jóvenes, por supuesto, y qué importante que tanto en la pasada como en esta estamos viendo la participación de los jóvenes de manera activa, sus propuestas, sus preguntas, porque pues de ahí vas también para empezar a construir una política pública coherente y que responda a la necesidad, por supuesto, de los jóvenes. Dentro de antes que nada, bueno, quiero agradecer, por supuesto, a la licenciada Sonia, a la doctora, a la rectora, perdón, de la UNAD, la doctora Lina, quienes nos expusieron el diagnóstico de esta política pública, que pues en principio pues hay que destacar que creo que esto es un esfuerzo que no es fácil muchas veces, que se entiende pues que a veces, y según lo que mencionaban, pues también contaban con pocos insumos, y creo que es valioso saber que
se han puesto pues a esta tarea a través de un proyecto de investigación para poder sacar adelante este diagnóstico que hoy se aporta como un insumo para la construcción de la política pública de juventudes, que en principio, si bien es importante y es fundamental, algo que quisiera destacar y que me parece importante, que lo mencionaban dentro de la socialización del diagnóstico, es que se encuestaron aproximadamente 900, se me olvidó el número, 900 y pico de jóvenes. Pero que previo a esto nos exponen que son 39.000 jóvenes, 39.200 jóvenes que existen en la ciudad de Zipaquirá, que pues yo lo he mencionado acá en el ejercicio del debate y demás, y pues que esta comisión accidental nació también por una invitación que se le hizo al Consejo Municipal de Juventudes, que me parece que es un diagnóstico valioso y que aporta a la construcción de la política pública, pero considero que es una muestra pequeña y que de alguna manera pues esta muestra, al ser un poco pequeña, al ser pequeña pues es probable que no represente o que no garantice como la representatividad de todos los jóvenes, entiéndase pues que son 39.000 jóvenes, y que partiendo de eso también, porque la Secretaría de Familia también lo ha mencionado en este y otros espacios, pues que es un diagnóstico que se acoge y que es importante fortalecer. Creo que de ahí hay que partir, que lo mencionaban los concejales que me antecedieron. Esto es valioso, pero también es importante que se pueda fortalecer con lo que hoy los jóvenes o con la necesidad actual de los jóvenes. Qué importante que hoy vemos jóvenes que se están lanzando al Consejo de Juventudes de manera activa, que creció esas listas crecieron, y todos esos jóvenes, más allá de la participación de una elección popular, por decirlo de alguna manera, pues tiene que trascender. Quizás algunos quedarán dentro del Consejo de Juventudes y serán la representatividad de esos jóvenes, otros quizás no, pero para mí la invitación puntual es a que esos jóvenes sigan involucrando en estos procesos y no se quede solo en un proceso de un ejercicio de campaña, de candidatura, porque eso es lo que va a garantizar, y qué importante que aquí hayan tantos jóvenes, porque eso muestra el interés de querer avanzar en una política pública de juventudes que por mucho tiempo hemos pedido a los gobiernos municipales y que hoy tiene sí o sí, porque hace parte de las metas del plan de desarrollo, que avanzar, crearse, formularse e implementarse para que los jóvenes vean, y por supuesto que vean la respuesta en la necesidad de esa política pública. Aprovecho también para desear que hoy es el Día del Joven Rural Cundinamarqués, y que tengo que destacar pues que este proyecto de ordenanza nace de iniciativa de su momento un consejero de juventud representante de la zona rural, que me parece importante, y aquí también se mencionaba que la zona rural, los jóvenes de la zona rural se sientan representados con la política pública y respondan a la necesidad que hoy ellos buscan, porque hoy hay mayor deserción, lo veíamos también en el diagnóstico, hay bastante deserción en la zona rural, y que hoy tanto la política pública como el plan de desarrollo tiene que responder a la necesidad de fortalecer eso que está débil en la zona rural, y que de alguna manera hace que el joven salga de allí para buscar de alguna manera oportunidades en otros lugares que no es la zona rural. Es ahí donde tienen que estar inmersas también esta política pública, respondiendo a esa necesidad, y bien pues lo decía uno de los concejales, pues que por supuesto no se quede en el papel, sino que avance. Entonces, en ese sentido, ¿qué me parece importante aquí? Que sí tengo como la duda, y es que el documento mismo en la página 34, en la parte de la metodología, menciona o aclara que se hizo como esta encuesta por conveniencia y fue probabilística, lo que de alguna manera pues limita la representatividad estadística, y que mi duda sería si realmente fue objetivo o subjetivo este diagnóstico. Y también es importante saber ustedes cómo recomiendan articular la política pública de juventudes de Zipaquirá con la política departamental de Cundinamarca, que hoy también avanza y que ya es un hecho.
Creo que ahí tengo esas dudas, más allá pues de motivar a los jóvenes a que sigan participando de estos espacios tan importantes, pues porque esto no sería una comisión accidental de juventudes si no estuvieran las juventudes participando activamente. Este es un espacio para ustedes y qué importante pues que para la política pública lo que se avance, lo que viene ahora en ese avance y esa construcción, pues todos los jóvenes estén activos en todos los espacios de participación que se den a través del gobierno municipal para que haya una respuesta en esa política pública a las necesidades juveniles. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, concejal Paula Quiroga. Bueno, yo quiero aquí dar una claridad. Hay jóvenes conectados y jóvenes que están aquí en el recinto que están solicitando el uso de la palabra. Nosotros tenemos un reglamento interno dentro del Consejo Municipal que hoy hice la salvedad en el punto número 3 cuando la secretaria lo mencionó y lo leyó, donde decía intervención de los jóvenes. Se hizo la pregunta que quiénes iban a participar, pues para que alzaran la mano y la secretaria se acercara a tomarle los datos. Desafortunadamente, de pronto estaban un poquito distraídos y no se dieron cuenta en el momento que se hizo la salvedad, pero no se les puede dar ya la palabra porque ya, digamos, pasó el punto y no es porque seamos arbitrarios o no tengamos la disposición desde el Consejo Municipal. Aquí desde esta presidencia y con los compañeros concejales se han dado las garantías, se han hecho las invitaciones abiertas, las movemos por redes sociales para que la gente venga. ¿Por qué se hizo a las 4 de la tarde? Yo soy mujer rural, soy de la vereda Río Frío y siempre he peleado, se puede decir, de buena manera porque los jóvenes de la zona rural estén acá. Saludo a Natalia, que es la consejera de Juventudes de la zona rural. Ella viene de la vereda San Jorge y realmente, efectivamente, los jóvenes de la zona rural tienen menos posibilidades de participar en estos espacios porque las dinámicas son diferentes. Y eso lo trabajamos el año pasado con la doctora Fanny Rincón de la mano en la vereda del Alto del Águila, que se hizo una reunión. Y es difícil. Entonces, sí quiero dar claridad y antes de darle 2 minutos a la doctora Fanny para terminar, quiero decirles que se van a hacer 2 mesas de trabajo, como decía el concejal Camilo Calderón. Aquí hace 20 días se tuvieron a cada una de las secretarías, son 8 secretarías que están inmersas con unas metas de plan de desarrollo. Los invito a los que no conocen el plan de desarrollo, por favor que lo bajen, lo estudien, a los que no vinieron ese día, porque es importante, porque las otras 2 mesas de trabajo que se van a realizar más o menos en 15 y un mes, porque se van a dejar unas tareas, porque pues de esto se tiene que entregar un resultado, porque esta comisión accidental nació fue de unas necesidades de una sesión que se realizó aquí en el Consejo Municipal. Entonces la idea es que en estas 2 mesas de trabajo vamos a hablar con Michael, que es el jefe de prensa, para mirar un link para que ustedes le realicen las preguntas a las secretarías referentes de cada una de las mesas y ese día ya los secretarios traigan las respuestas para poder articular, porque lo que se busca con esto es verificar que efectivamente hay ya un insumo que es el diagnóstico que hizo la UNAT, que es valeroso y eso no se puede dejar allá en un anaquel como a veces suceden con algunos documentos, sino hay que traerlo y utilizarlo y aportarle más cosas desde otros espacios. Y de igual manera que ustedes tengan incidencias dentro de los procesos, metas de plan de desarrollo en esas 8 secretarías que tenemos inmersas con los jóvenes y yo los invito a que sigan participando, a que sigan trayendo jóvenes porque ustedes son el hoy y el futuro. Sin ustedes no hay nada. Entonces, si no estamos participando activamente, porque también siempre lo traigo, que la participación debe ser activa, como lo decía la docente Sonia, no de participar y preguntar, sino activa. Si usted tiene el problema, ¿cuál puede ser la solución? Pero hay que mirar esas metas de plan de desarrollo y hay que mirar ese presupuesto que hay, porque como dijo el concejal Camilo, no podemos tampoco traer cosas que no se pueden hacer. Entonces, doctora Fanny, 2 minuticos para terminar. Gracias. Gracias, concejal Luz Ángela. Bueno, primero darle las gracias a la Universidad Nacional Abierta de Distancia. La intervención va dirigida precisamente a lo que usted mencionaba. Este documento hará parte de los procesos de antecedente dentro de lo que nos concierne en la elaboración de la política pública de juventud. Importante es que este es un espacio de participación donde esperamos que a través de esa elaboración de la política pública
podamos contar con todos y cada uno de ustedes, pues dado que en los procesos de convocatoria, a pesar de que se trabaja en diferentes medios, pues esto genera como tal que no haya la representatividad que uno quisiera dentro del proceso de inclusión. Contarles que dentro del plan de desarrollo municipal sí existe el proceso de la formulación de la política pública. Esto no se va a hacer únicamente, digamos que desde la parte institucional, desde la administración municipal, sino obviamente desde la parte comunitaria. Entonces, por eso es que la Universidad Nacional Abierta de Distancia hará parte de esa formulación de la política pública, no solamente por la parte documental, sino porque de una u otra forma esto hace parte de lo que nosotros debemos ser, primero, conscientes y dos, pues darle la importancia de esa información que entregar. Dentro de los procesos, aunque no haya una política pública, y con esto termino, concejal, es que sí se están ejecutando acciones desde la administración municipal con un presupuesto que fue asignado, como lo decía el concejal Camilo, y que ese dinero de una u otra forma ha generado el desarrollo de acciones que le apuntan a una política pública. Entonces, todas estas acciones están contempladas en un plan de acción que se está ejecutando durante esta vigencia 2025 y que se recopilará para que sea un insumo total para una política pública, añadiendo pues obviamente a lo que ya tenemos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Entonces, mi invitación tanto a los jóvenes que están acá como a los que están conectados, es que pues obviamente nosotros podemos llegar a ustedes, más que ustedes a nosotros llegar a, digamos que a la territorialidad, pero pues sí tener ese impacto, dado de que sí es importante, digamos que el grado de responsabilidad. Pienso que la institucionalidad hace lo que le corresponde, pero aquí el factor fundamental o digamos que la persona integral que debe estar, pues son los jóvenes y sus familias. Entonces esperamos también que dentro de esos procesos participativos y las líneas recomendadas para el diagnóstico de la política pública y las estrategias de acciones de la vigencia 2025 y 2026 se ejecuten, no solamente cuando estén las mesas de política pública, sino en todas las acciones. Ahorita, concejal, tenemos el sábado la inauguración de la Casa de la Juventud, que es un nuevo espacio para los jóvenes que esperamos que cada uno de los jóvenes que están acá y obviamente ustedes nos puedan acompañar desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde, donde no solamente conocerán un espacio, sino las estrategias que estamos desarrollando bajo realmente unas responsabilidades de la administración. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Fanny. Entonces, ya para culminar la sesión el día de hoy, vamos a tener una próxima sesión, pero es importante que ustedes tengan el tema de las metas de plan de desarrollo, porque aquí lo que se busca es una articulación. Yo voy a dejarles mi número de teléfono para que pronto si se pueden comunicar y mirar y tener, digamos, una cercanía para el tema de las convocatorias. Nosotros enviamos los oficios como siempre se hace. Mi número es 313-467-5755 y la idea es que traiga más jóvenes para participar, porque esto tenemos que mostrar un resultado. Le agradezco a la universidad, a la directora, a la doctora Lina, a la licenciada Sonia, a la secretaria de familia de su equipo de trabajo, a todas las personas, al presidente de Asojuntas, que también lo vi por acá, a todos los colectivos, a los jóvenes que estuvieron acá de la zona rural, de la zona urbana, los que están presencialmente, los que se conectaron, pues porque pues es tiempo, pero creo que es tiempo que va a ser provechoso en pro y en beneficio de cada uno de los procesos para los jóvenes. Entonces esperamos que sigan participando y muchísimas gracias por haber asistido. Secretaria, por favor, siga con el orden del día. Cuarto, llamada lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. Siendo las 6:02 de la tarde, hago el llamado a lista de los integrantes de la Comisión Accidental. Paula Andrea Quiroga Cuervo. Presente. Luz Ángela González Salamanca. Presente, Luz Ángela González Salamanca, pendientes. Una feliz tarde para todos. Anderson Damián Rincón Peña. Pedro Pablo Alvarado Tinjacá.
Camilo Andrés Calderón Pinzón. Presidenta, le informo que contestaron 3 honorables concejales de las integrantes de la comisión accidental. Gracias, señora secretaria. Los compañeros se tuvieron que retirar por cosas personales, se acabaron de ir. Entonces les agradecemos y los esperamos en la próxima convocatoria. Muchísimas gracias, jóvenes de Zipaquirá.